Bienvenida, bienvenido a tu burbuja de inspiración de hoy. 3, 2, 1. El submarino de la mente, tu podcast de crecimiento personal, profesional y empresarial. ¿Te ha pasado alguna vez el que has dicho algo a alguien que tienes la sensación de haberlo dejado perfectamente claro, pero luego la realidad es que la otra persona ha entendido algo diferente? O a lo mejor incluso lo confrontas y dices, bueno, es que esto es lo que había explicado y la otra persona lo que te devuelve que ha entendido realmente es que es algo completamente diferente. Bueno, y es que en realidad, cuando nos expresamos y cuando nos comunicamos, siempre hay un pequeño filtro o grande entre la idea que tenemos en la mente y luego cómo la ponemos en palabras y cómo la comunicamos. Más luego el resto de filtros que hay desde lo que yo digo a lo que la otra persona primero escucha y luego eso que ha escuchado cómo lo traduce a su propia idea conceptual. Es decir, que al final desde lo que yo digo, desde lo que yo quiero decir hasta lo que la otra persona entiende, pues hay muchos filtros. En programación neurolingüística se dice que el significado de la comunicación es el resultado que origina. Y es que en realidad para decir que una comunicación es efectiva, tiene que ser efectiva cuando consigue transmitir un mensaje concreto a la otra persona. Entonces, generalmente tendemos a hablar y a comunicarnos de la forma en la que yo he aprendido, yo sé y de la mejor forma que sé, pero basado en mi propia comunicación, mi propio entendimiento, cómo yo entiendo las cosas, qué significado tienen para mí y las palabras, y eso es como yo me comunico. Pero claro, en la comunicación, para que sea efectiva, tengo que tener en cuenta que hay otra persona, como mínimo, o otras personas que tienen que entender mi comunicación. Entonces, si yo lo que quiero es que este mensaje que tengo en mi idea llegue a la otra persona, tengo que adaptar mi comunicación para que después de todos esos filtros la persona llegue a recibir y entender ese mensaje que yo quiero. Esto es básico en nuestro día a día con nuestras familias, parejas, hijos, hijas, etc. Y ya si estamos hablando en el negocio, con el equipo, pues igual. Te iba a decir más, pero igual. Entonces, y si además ya no solo es dentro de mi empresa o del equipo, sino también quiero vender a la hora de transmitir. De ahí tan importante es el que analicemos nuestro cliente ideal, a quién queremos vender, cómo comunicarnos con ellos, etcétera, o ellas, etcétera. Porque la cuestión es que la comunicación es bidireccional y depende de al menos de dos personas. Depende de mí cuando yo estoy comunicando y depende de que la otra persona entienda y reciba y entienda lo que yo quiero comunicar. Entonces, yo te diría, obsérvate, obsérvate en el día a día, a ver cómo es como tú que te comunicas, pero más bien, y no solo por ello, sino hasta qué punto tú estás adaptando esa comunicación a tu interlocutor o interlocutora. Habrá personas, esto lo tenemos muy claro cuando hablamos, por ejemplo, con niños o niñas pequeños, y cuando cambiamos a lo mejor a personas que no hablan nuestro idioma, tendemos a hacer esos cambios y esas adaptaciones cuando sentimos que hay mucha diferencia entre mi interlocutora y yo, de edad, idioma, etc. Sin embargo, esa adaptación necesitaríamos hacerla con cada persona con la que nos comunicamos, porque en realidad el entendimiento que cada persona tenemos de determinadas ideas, conceptos, palabras, es diferente. Entonces, obviamente es muy difícil saber qué es lo que la persona va a entender de lo que yo digo cuando yo tengo claro lo que he expresado. Entonces, quizás lo que necesitamos hacer es calibrar cuál es ese entendimiento con esa otra persona y empezar quizás incluso a preguntar qué es lo que la otra persona ha entendido, qué es lo que va a hacer. Sobre todo si estoy esperando que una persona de mi equipo o que mi equipo lleve a cabo una determinada tarea o que tenga claro que la prioridad es X, etcétera. Bueno, al final, ¿qué es lo que esa persona o ese equipo ha entendido y qué es lo que va a poner en práctica? Porque volvemos a lo mismo, en programación neurolingüística se dice que la comunicación
el significado de la comunicación es la respuesta que origina. Entonces, la única forma en la que yo me puedo, de alguna forma, asegurar hasta cierto punto de que mi comunicación está siendo efectiva y que realmente lo estoy dejando todo claro, es cuando compruebo cuál va a ser ese resultado de mi comunicación. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que ha entendido la persona? Entonces, como te decía, yo te animo, obsérvate en esas comunicaciones, en las conversaciones que tenemos en el día a día, bueno, ¿cómo es esa comunicación? ¿Y realmente esa comunicación está siendo efectiva? Es decir, ¿la persona está entendiendo ese mensaje que tú quieres transmitir o simplemente lo parece? Gracias por estar aquí. Y como siempre recuerda, la vida es la suma de todas tus decisiones, que bien dijera Albert Camus. ¿Qué vas a hacer hoy?